estamos en un nuevo segmento de Personaje de la Semana, esta vez con un invitado muy especial, Sergio Torres. Sergio es guía nacional de turismo. Cuéntanos, Sergio, un poco acerca de tu trayectoria profesional. Bueno, muchas gracias, Dianita, de esta invitación. En realidad, acerca de mi trayectoria profesional en la parte turística, corresponde aproximadamente desde el año 2000. Ingresé trabajando en una hacienda dedicada a la actividad de agroturismo, que posterior comienza a desarrollarse ya la actividad de turismo rural en otras haciendas. Tuve la oportunidad de trabajar en un bus panorámico aquí en la ciudad de Guayaquil, en el Ministerio de Turismo. Y finalmente, pues, luego de laborar en el Ministerio de Turismo, se me abrieron las puertas, o tuve la oportunidad, por decirlo así, gracias a Dios, para poder laborar en la parte académica, no solamente en la Universidad de Cotec, sino en la Universidad Estatal de Milagro, en la Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil, en la cual obtengo justamente mi maestría en turismo, y en la Universidad de Guayaquil, en donde laboro actualmente. Ya, listo. Explícanos un poco acerca del turismo religioso y cultural del Ecuador y cómo se ha dado su evolución. Bueno, acerca de esta actividad turística, en realidad es algo nuevo, por decirlo así, es algo novedoso, pero aún no está desarrollado del todo. Es una actividad que viene tal vez con una trayectoria histórica desde la época del libertador Simón Bolívar, en su paso por las tierras actualmente llamadas Ecuador, cuando él declara justamente que se haga procesiones periódicas, en este caso una vez al año, hacia lo que es el santuario de la Virgen de la Merced. En ese entonces pues todavía se estaba recién construyendo un pequeño nicho, y con el transcurrir de los años, estamos hablando por el año de 1824, se da estos inicios, y como era el libertador, pues todo el mundo le obedecía, entonces se implanta esta forma de devoción a la Santísima Virgen del Cisne. Hay que hacer una diferencia entre lo que es peregrino y feligrés. La gente que comienza a acudir en aquel entonces fue con la actitud de devoción, creyendo en todos los milagros que ya se habían venido comentando desde el año de 1594 a través de los cronistas de Indias, y que fue justamente una forma por la cual Simón Bolívar da el comunicado a todo el mundo de que se apeguen a la devoción a la Santísima Virgen del Cisne, ¿no? Entonces esto se da por el año de 1824 y comienza una gran cantidad de feligreses a llegar al sitio. Posterior a esto, es decir, feligreses me refiero a la cantidad de devotos en la Virgen del Cisne, pero posterior a esto se da ya una peregrinación. Una peregrinación no tiene que ver necesariamente con que uno sea devoto de la Santísima Virgen del Cisne o de algún santo, sino en realidad tiene que ver con mi razón de viajar, tal vez mi curiosidad por llegar a un sitio, conocerlo, recorrerlo, y en este caso, pues si nos apegamos a la parte de religiosa, será por ir y conocer el santuario de la Santísima Virgen del Cisne, conocer su historia, su trayectoria, por la variedad de milagros que se le atribuyen, ¿sí? Y no necesariamente tengo que ser devoto de ella, pero sí, en este caso, puedo ser de la religión católica como también puedo ser de otra religión. Puedo ser un excursionista como puedo ser un turista, es decir, un visitante. Ok. Como guía nacional de turismo, ¿de qué forma crees que se puede impulsar este sector del turismo religioso y cultural? Bueno, en realidad, como le comenté hace un momento, Dianita, es algo que está comenzando recién a desarrollarse todavía en nuestro país. En otras partes del mundo ya se ha desarrollado. Se habla de paseos, visitas al sector de Tierra Santa, conociendo pues cada trayectoria por donde ha pasado nuestro Señor Jesucristo dentro del rito católico, pero en el caso del Ecuador es algo que todavía no se lo ha desarrollado, y una de esas formas es conociéndolo. Hay operadoras de turismo que todavía no ofrecen este tipo de actividades por desconocimiento, de qué tanto, ¿cómo sería la palabra? Qué tanta acogida va a tener en el cliente el aceptar y conocer un sector religioso, hacer una trayectoria por un camino religioso. Pero esos son los retos, y uno tiene que, en este caso, pues arriesgarse. Puedo tomar como ejemplo
el Camino de Santiago de Compostela en el sector, en un país europeo, en España, en el cual las personas para llegar hasta el sector de Compostela, si hablamos del sector de Madrid, caminan 800 kilómetros. O sea, y en el trayecto se van involucrando que no solamente era un camino por donde pasó uno de los apóstoles dentro del rito católico, lo que se cree, pues que por ahí pasó el apóstol Santiago, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, sino que adicional era una ruta en la cual se daba mucho comercio, ¿sí? Era una ruta comercial y la gente caminan 800 o hasta más de 800 kilómetros por encontrar y llevar a cabo esa espiritualidad, ¿no? Y lo mismo nosotros también tenemos rutas aquí en el Ecuador que en verdad, o sea, tenemos santuarios, tenemos lugares muy interesantes para conocerlos, recorrerlos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el santuario de la Santa Narcisa de Jesús, aquí en la provincia del Guayas, en el cantón Nobol, a 35 kilómetros de Guayaquil, en el cual usted puede llegar al sector, conocer el área del museo donde se encuentran los sepulcros, donde la Santa Novoleña estuvo ahí, y hacer un recorrido por el río Daule, río arriba, como se dice, hasta llegar a lo que es el santuario del Señor de los Milagros. ¿Cuál es la relación que tenía entre el santuario de la Santa Narcisa de Jesús con el santuario del Señor de los Milagros? Es que mucho antes de existir el santuario como tal, el de Santa Narcisa de Jesús, no existía, solamente era la vida de la vida, en este caso de Narcisa de Jesús, mucho antes de ser beata y posteriormente consagrada santa, en la cual ella cogía una embarcación y navegaba río arriba, y era su lugar predilecto el poder llegar hasta el santuario del Señor de los Milagros. Ella era fiel devota, era una feligrés del Señor de los Milagros, y entonces muchas veces no es que había como ahora que tenemos una lancha con motor fuera de borda, sino que era a remo, entonces era mucho más difícil poder llegar allá. No nos tomaba alrededor de 15 minutos como se hace ahora en lancha, sino que le podía tomar hasta unas 5 horas navegar río arriba, ¿no? Pero en la actualidad, si algún grupo de operadoras de turismo está interesada en hacer ese trayecto, tienen la accesibilidad de tomar una embarcación desde el santuario de Nobol, con una embarcación que va equipada justamente con su chaleco salvavidas. Es más, hasta si ya va en un paquete organizado, se puede incluir unos lagarteros. ¿Qué son los lagarteros? Lo que nosotros le llamamos en la antigüedad eran los guitarristas. Y le van cantando pues canciones de Julio Jaramillo. Ellos van amenizando el recorrido hasta llegar al santuario del Señor de los Milagros, donde el sacerdote del santuario les va a explicar sobre la historia y sobre los milagros que se han venido dando en la actualidad. Uno de esos milagros que estuve justamente al día siguiente de lo que había sucedido, que fue sorprendente el milagro, era cuando estaban haciendo la remodelación del santuario del Señor de los Milagros. Y en la parte donde se encuentra la imagen antigua, donde está la cruz antigua, la imagen que comenta la historia, que fue tocada por una persona en la época de la esclavitud, una persona de tez negra, y que por haberlo tocado el Cristo se volvió negro, para congraciarse que Jesucristo está con todos, con blancos, negros, pobres, ricos, con todo el mundo. Y entonces justo habían creado un andamio para comenzar a pintar las paredes de los alrededores del santuario, cuando de repente una de las patas del andamio se viró, se quebró, y el andamio iba directo a romper el Cristo que estaba en todo el centro del altar. Curiosamente, este andamio se rompe, y la pata que se rompió hizo que girara el andamio y golpea a uno de los ángeles, de las imágenes de los ángeles que estaba custodiando justamente la imagen del Cristo, ¿no? Se rompe el ala del ángel y el Cristo, a menos de 1 metro, queda el andamio sin tocarlo. Y fue considerado un milagro, porque fue justamente, si no me equivoco, en la hora del almuerzo, cuando nadie estaba observándolo y solamente escucharon el ruido, y cuando el sacerdote fue y encuentra el andamio que estaba siendo sostenido por la imagen del ángel. Wow, qué interesante. Cuéntenme qué aspectos vitales se deben tomar en cuenta a la hora de promocionar un destino en el aspecto turístico, como en el aspecto religioso, como usted me decía, Nobol, por ejemplo. ¿Qué aspectos son vitales? Bueno, uno de los principales aspectos es la seguridad que se pueda brindar al cliente, al turista. Esto es
primordial, es muy, pero muy importante. Si se va a hacer un trayecto alrededor del río, es importante guardar las medidas de seguridad, que las lanchas estén registradas por la Marina del Ecuador, que se utilice el respectivo chaleco salvavidas, que la información que se vaya a dar sobre el recorrido sea una información no solamente concreta, directa, sino que además sea amena, que verdaderamente logre crear ese enlace de interés por conocer más sobre la vida religiosa, sobre el trayecto religioso que se lo está haciendo, y que las operadoras de turismo también se interesen más por ofertar este tipo de actividades. Estamos muy cerca de Semana Santa. ¿Cómo usted considera que cada región del país celebra esta fecha tan especial? Bueno, una manera de poderlo desarrollar y que se da entre la costa y la sierra, hago la diferencia entre ambos, es que en el caso de la costa se da con mucha algarabía, se da tal vez con una actitud muy bullanguera, a pesar de que existe la religiosidad, pero la gente lo utiliza más la época de Semana Santa, ya Viernes Santo, sábado y Domingo Santo, para poder acudir hacia el área de las playas, por razón de que ya se terminan también las vacaciones de la época escolar. Entonces hay muchas personas que van a estos sitios, a las playas, mientras que otros pues sí se congregan con mucho fervor religioso y se concentran en las procesiones. Una de las procesiones más importantes que tenemos aquí en la ciudad de Guayaquil es la del Cristo del Consuelo, que parte en la parte sur del suburbio de Guayaquil, en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, y que llega a su vez pues hasta lo que es la iglesia Espíritu Santo, que son dos de las iglesias que tienen una gran historia por los acontecimientos que se han venido dando, diferentes tipos de milagros. Hay otra procesión también muy importante que se da en el sector de la iglesia Virgen de la Alborada, también se da una procesión muy importante, y en el caso de la sierra, que es la procesión de Jesús del Gran Poder. Son las dos procesiones más importantes que se concentran entre la sierra y la costa. Y en el caso de la sierra, pues la religiosidad es mucho más pronunciada, ese fervor religioso, tal vez esa cultura, esa forma de verlo es más arraigada, la gente se congrega cada vez más, ese fervor religioso en las iglesias, acuden mucho más a lo que son los templos, ¿no? Listo, muchísimas gracias Sergio por este espacio en Potenciando Ecuador y bueno, nos vemos hasta la próxima.